Buenos días. Con este pequeño retraso que hemos tenido, vamos a empezar una hora más tarde las conferencias, lo que dará pie a que todas las conferencias se vayan retrasando y la horario de salida sea más grande. Digamos que no nos hubiera gustado quizá empezar así la segunda jornada de Jaén, pero han venido de esta forma. Y sí expresaros que estamos muy contentos de que un año más estéis aquí compartiendo con nosotros este momento y que todos, y que todos vosotros os hayáis prestado a venir a ofrecer vuestras conferencias y vuestras ponencias en Jaén. Yo no tenía pensado cortar lo que quería decir y quizás sería un buen argumento no hacerlo porque se haya retrasado. En los inicios de gestionar todas las conferencias que se van aquí a dar, hubo algo que a Mar y a mí nos chocó, y fue que había una serie de conferenciantes que son famosos o muy renombrados, y algunos de ellos teníamos el empeño de traerlos. Y nos sorprendió que estas personas que gozan de toda esa fama nos estuviesen pidiendo venir a gastos pagados. Y decíamos, ¿cómo es posible que aquellos que están ganando dinero de manera profesional con esto nos soliciten venir a gastos pagados y que las personas que no llegan a vivir de esto y que realmente hacen una investigación de campo muy interesante no se brinden a venir? La respuesta la seguimos sin tenerla, probablemente porque cuando se está en un escalafón superior o en un escalón superior, a lo mejor todo cambia en la vida de una persona, o quizá existe otro tipo de respuesta que a nosotros se nos pierde. Por un lado, eso lo que quiere decir que el agradecimiento a todos los ponentes que vais a estar aquí, vais a pasar durante todo el sábado y durante el domingo, pues es mucho mayor por nuestra parte. Nosotras no somos una asociación, no somos empresarias ni nos dedicamos en absoluto a mover eventos. Somos dos mujeres que nos interesa este tipo de tema, que tenemos trabajos distintos y familias. Este año, yo por motivos profesionales no he podido estar al pie del cañón de estas jornadas. Quien ha estado y quien se merece todos los méritos de reconocimiento es Mar, que me consta que encima no le ha sido nada fácil y que particularmente estoy en desacuerdo con aquellas personas que le han podido causar alguna especie de mal trago a Mar, porque como bien no cansamos de repetir, son unas jornadas solidarias en las que aquí no hay nada lucrativo para nadie y mucho menos para personas que tienen que sacar tiempo de sus noches y dedicarlas a construir esto. Lo que quiere decir que cualquier crítica que pueda haber hacia su persona ni me parece lógica ni me parece normal. Y para cerrar, sí me gustaría que el reconocimiento fuese hacia ella. Y como nosotros hacemos normalmente los artistas cuando acabamos, aplaudimos, que es el reconocimiento que tiene el que está en un escenario, pues sí me gustaría ese aplauso para Mar y empezar esta jornada con la conferencia de David Bonet. Yo solo quiero decir una cosa. El año pasado, cuando empezamos las conferencias, la primera ponente se puso enferma y no pudo venir. Entonces él y David Cuevas tuvieron la amabilidad de sacarnos del mal trago. Este año lo pusimos en primera vez para que no hubiese... El año que viene contaremos qué pasó. Así que lo vaya a vivir pues adelante. Bueno, pues yo también me sumo, ¿no?, a ese agradecimiento a Mar por todo lo que está haciendo. Y lo de los retrasos no pasa nada, si esto son anécdotas que se cuentan luego. Si ya sabes que el año pasado nos lo pasamos muy bien y vamos, por nuestra parte ningún problema. Pero luego hay gente que se queja del tiempo. Bueno, pues nada, pues entonces... Bueno, mi charla, como veis, se llama OVNI, la evolución del fenómeno en los siglos XX y XXI. Veis el recordado cartel, póster de la agente Mulder, ¿no?, en la serie Expediente X, con ese OVNI de forma lenticular, ¿no?
hablando llanamente, que se parece como una especie de pezoncito, ¿no? y bueno, lo cierto es que el fenómeno OVNI, así como los encuentros del tercer tipo, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? En nuestra época solemos considerar el 24 de junio de 1947 como el pistoletazo de salida de un fenómeno inexplicado en muchos casos, aunque como bien pues, nos han dicho otros grandes investigadores, como el compañero Chris Obeck o Jacques Vallée, se llevan produciendo estos fenómenos desde hace mucho tiempo antes, ¿no? Claro que los seres a los que se les atribuía el protagonismo pues no eran extraterrestres en aquella época, sino enanos, duendes y otro tipo de seres, ¿no? Tuvo que pasar el tiempo y llegar el siglo XX para tener la idea general de los extraterrestres, ¿no? en sus distintas formas. Ahí vemos al compañero Chris Obeck con Jacques Vallée. Esta es una Alien Timeline, me encanta esta foto, este dibujo, me gusta mucho porque se ve la evolución de los seres que se encuentran a lo largo de la historia, ¿no? A partir de 1947, como decíamos, con ese pistoletazo de salida hasta la actualidad, ¿no? A mí me hace mucha gracia la cantidad de seres que hay, sobre todo la tostadora que hay aquí en 1977, me encanta, me encanta. Y el Anselmo también que hay por aquí, muy gracioso. Decía antes que el fenómeno OVNI está inexplicado en muchos casos, ¿no? Y esto se debe a que quizás, más que denominarlo en singular, deberíamos de hacerlo en plural, ¿no? Pasando a ser fenómenos OVNI. Faltaría a la verdad si no dijera que en cuanto a la casuística hay casos y casos. No es el mismo OVNI un globo meteorológico que un dron, por ejemplo, de aeromodelismo. Así como que no realizarían los mismos movimientos, obviamente, ¿no? que en otros casos en los que no se ha encontrado explicación. Para comenzar las comparaciones vamos a tener en cuenta los últimos 50 años, tiempo en el que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y a una velocidad muy superior a la del resto de la historia, ¿no? Diría que ha evolucionado casi lo suficiente, y recalco lo del casi, como para darnos la respuesta en cada caso, ¿no? Pero aunque luego vamos a hacer un resumen y una comparativa, vayamos a los casos que tanto nos gusta perseguir, ¿no? A los amantes de estos temas. Aquí vemos también unos globos chinos que también han sido muy confundidos desde hace unos cuantos años aquí con objetos voladores no identificados, ¿no? Obviamente es no identificado para la persona que lo ve, si no sabe identificar, obviamente. Y el planeta Venus, por supuesto, cómo no, siempre gran protagonista, ¿no? de esas explicaciones de gente como Ballester Olmos, ¿no? y José Juan Montejo, la Fundación Almaría, tienen sus cosillas, pero son grandes investigadores también, por supuesto. Nos vamos al clásico de los clásicos, ¿no? Hablar de ovnis en España y no hablar de Manises, me parecería una frivolidad, ¿no? Un caso, para mí, el favorito, que debería de estudiarse como básico, ¿no? Para todo aquel que se quiere instruir, ¿no? En esta búsqueda. Pero vamos de memoria, retrocedamos hasta el 11 de noviembre de 1979, el día que se quedó en la memoria del comandante Javier Lerdo de Tejada, quien pilotaba el avión JK-297 de la compañía TAE, cubriendo un vuelo desde Palma de Mallorca hacia Tenerife. Cabría decir, en este caso cuenta con infinidad de testimonios, ya que el comandante Lerdo de Tejada, hay que sumarle también su copiloto, Ramón Zuazu, el mecánico Francisco Javier Rodríguez, el director del aeropuerto de Manises, Miguel Morlán, así como innumerables personas que se encontraban en el aeropuerto, como la torre de control. Aquí veíamos un recorte de prensa del OVNI, ¿no? Del OVNI de Manises, que tuvo, como bien sabéis, muchísima repercusión, ¿no? En aquella época se llegaron a escribir libros, de los cuales hablaremos también un poco más adelante, y yo creo que fue un antes y un después, ¿no? En la ufología española, por lo menos, y yo creo que internacional también, muy interesante. Nos metemos en materia, nos vamos a las 23:02 horas
El control de Barcelona se pone en contacto con el TAE 297, pilotado por Lerdo de Tejada, para avisarles de una señal de emergencia que están captando. Confirman escucharla también, pero no logran localizar esta señal. A las 11:05 el TAE 297 comunica a control que están viendo dos luces rojas intensas, pero que no lleva luz anticolisión. Las luces siguen al supercarabel pilotado por Lerdo de Tejada y por Zuazu, llegando incluso a entrar en rumbo de colisión y frenándose a tan solo media milla. Aquí estamos viendo uno de los archivos desclasificados de este caso, ¿no? El caso Manises, que además lo englobaron dentro de otros dos casos más que ocurrieron el 17 y el 28 de noviembre, ¿no? También muy interesante, por cierto, el 17, quiero recordar, en el cual un piloto de caza había incluso escuchado voces de niños, ¿no? Que parecían como saludar. Nos vamos a las 23:45, cuando el TAE 297 aterriza en el aeropuerto de Manises. Es ahí donde varios testigos, entre los que se encuentra, como decíamos antes, Miguel Morlán, director del aeropuerto, ven varias luces en distintas zonas. Hay que decir también que junto a todos los testimonios, el radar EVA 5 en Benidorm logra distinguir hasta 5 objetos en el espacio aéreo del TAE 297. A las 12:40, la 1:20 de la madrugada, sale de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, un Mirage F1, pilotado por el archiconocido, yo creo, y por aquel entonces capitán Fernando Cámara, quien persigue pues, estas varias luces durante casi 1 hora y media sin llegar a tener contacto con ellas. Durante esta persecución llega a tener fuertes interferencias en las cercanías de Valencia y varios blocajes también en su avión. Bueno, un blocaje yo creo que todos sabéis lo que es, pero para el que no lo sepa es cuando un piloto que lleva su aeronave, su caza, pues sabe que lo están bloqueando para lanzarle misil, ¿no? Para atacarle. Aquí tenemos a Fernando Cámara, aquí atrás teníamos a Javier Lerdo de Tejada con Zuazu, la tripulación, ¿no? del TAE 297. Fernando Cámara además ha aparecido en un montón de programas de televisión, ¿no? En Cuarto Milenio, en el programa de Javier Sierra que tenía en Telemadrid, ha sido entrevistado también por mi compañero David Cuevas en Dimensión Límite. Y nos vamos con más cosas. Es uno de los casos más interesantes de la ufología, de la historia ufológica, como decía antes, y pese a que se ha tratado de dar con una respuesta a qué eran todas estas luces, pues la mayoría, yo creo que todas han fallado, ¿no? En mi opinión. Siendo las más conocidas las chimeneas de Escombreras, por supuesto, en Cartagena, o la de que eran maniobras de la Sexta Flota de los Estados Unidos, que se encontraba en España, ¿no? Ambas fueron desechadas. Aquí tenemos también en los informes desclasificados de este caso en concreto, pues encontramos un comunicado, ¿no? de la Sexta Flota de los Estados Unidos, que decían pues, que ellos no habían estado en ese momento realizando maniobras en aquel lugar. Hay dos libros interesantes que a mí me parecen imprescindibles para documentarse sobre este caso. Uno es Incidente en Manises, de JJ Benítez. Bueno, a mí me parece uno de sus mejores libros. Y luego tenemos al lado a Juan Antonio Fernández Peris con El Expediente Manises, un libro que publicó la Fundación Anomalía, donde se da pues, como posible solución, ¿no? La de esas chimeneas de Escombreras, de Cartagena. Y que bueno, pues yo creo que siempre hay que leer los dos bandos, ¿no? Hay que documentarse de todos los tipos para poder sacar sus propias conclusiones. A mí, a día de hoy, obviamente, me sigue pareciendo un caso inexplicado y muy interesante. No nos vamos tampoco a meter mucho más en materia obviamente en Manises porque nos daría para horas y horas, ¿no? Y no tenemos ese tiempo. Pero bueno, comentar simplemente que en el año 2011 se publicó una información en el diario Las Provincias donde se informaba de que un caza Mirage F3 armado salió a ver qué eran esas luces en el mismo momento en el que estaba ocurriendo el caso. O sea, mucho antes de que Fernando Cámara saliera con su avión.
Esto me lo encontré de casualidad, pues, preparando la ponencia, y bueno, hace poco estuve hablando con la periodista, con Miracles Hernández, que es quien consiguió este testimonio, que era de un militar que se encontraba allí en la base aérea de Manises. Tengo mis dudas de pensar que esto puede ser cierto, porque es posible que ese avión no saliera para esto, sino que saliera para otro tipo de maniobra ya programada anteriormente y que justamente coincidiera con esto. El militar que comenta, bueno, la fuente, ¿no?, que es este militar, dice que bueno, pues que obviamente que para él el avión salió para eso, pero claro, no lo ha confirmado de ninguna manera. Además no aparece en ningún archivo desclasificado y vamos, y que yo sepa, no se había dicho esto hasta el año 2011, ¿no? Pero bueno, igual me equivoco y si alguien tiene información sobre este caso, pues me encantaría que me la dijera, ¿no?, que la compartiera conmigo. Nos vamos al 11 de octubre de 1973 y nos vamos a Pascagoula. La fenomenología ovni suele ir, o mejor dicho, solía ir en algunas ocasiones también acompañada de apariciones de los supuestos tripulantes de aquellas presuntas naves, ¿no? Esta clase de contactos se llaman encuentros del tercer tipo, como decía ayer David Cuevas, encuentros de la tercera fase, siendo este nombre pues inventado por el famoso ufólogo, ¿no?, e investigador estadounidense Joseph Allen Hynek. Para hablar de este tipo de encuentros nos vamos, como decíamos, al 11 de octubre de 1973, a la localidad de Pascagoula, en el estado de Mississippi, en Estados Unidos. Allí conoceremos a Charlie Hickson, de 42 años, que veis en la foto, y que era veterano de la guerra de Corea, y a Calvin Parker, de 19 años, quien trabajaba a las órdenes de Hickson en el astillero Johnny Walker, que bueno, no tiene nada que ver con el alcohol, vamos, con el whisky. La noche del 11 de octubre de 1973, Hickson y Parker decidieron ir juntos a pescar. Después de no tener éxito en varios sitios, deciden ir al muelle del abandonado astillero de Saltpeter, más bien. Es que mi inglés ya sabéis que va flojito, el CCC, no lo hice. Mientras se encontraban pescando, a eso de las 10 de la noche, oyeron un zumbido por detrás. Al darse la vuelta, vieron un objeto con forma de balón de rugby, aterrizando a unos 20 metros de ellos. Era una nave que medía unos 3-4 metros de ancho, por 3 de alto y 10 de largo, aproximadamente, por supuesto. Emitía una luz intermitente y no hacía ruido de motor ni nada por el estilo. Hickson, de hecho, declaró haber visto incluso una ventana en la parte superior del objeto. De la nave, pues, descendieron bueno, aquí tenemos una imagen del muelle donde estaban ellos. Y bueno, pues de la nave descendieron por una obertura 3 seres de 1,5 metros de altura que empezaron a deslizarse, parece ser que no caminaban, sino que se deslizaban, hacia Hickson y Parker, ¿no? Los seres no tenían cuello. Bueno, esta imagen yo creo que de aquí la muestra mucho mejor, ¿no? No tenían cuello, la cabeza parecía salir directamente de los hombros y tenían algo parecido a una nariz en la parte frontal y a cada lado de la cabeza, como estáis viendo en el dibujo, como si fueran una especie de orejas. Tenían las piernas juntas y las manos sin dedos, salvo un pulgar, ¿no? Parece ser que se ve ahí. El cuerpo además estaba como arrugado, como veis. 2 de esos seres cogieron a Hickson y el otro se llevó a Parker dentro de la nave, y también recordaba que dentro de la nave había una luz cegadora, pero bueno, pues algo le impedía cerrar esos ojos. Algo parecido a un ojo gigante, además, sale de lo que podría ser una de las paredes de la nave, ¿no? Charlie Hickson nunca estuvo seguro de cómo apareció el ojo. Pues el nivel de luz que había en ese espacio lo estaba cegando, ¿no? El ojo se acercó a Charlie y se detuvo aproximadamente a unos 15 centímetros de su rostro. Charlie trató de cerrar sus ojos, pero no pudo, como decíamos antes, que parece ser que no podía. El ojo lo observó de pies a cabeza. Charlie no sentía nada.
En un intento de entender lo que sucedía, Charlie trató de mover los dedos de los pies, pero tampoco lo logró. Y bueno, pues al final Charlie cayó presa de la desesperación y el ojo pues se alejó. Una vez devueltos a su lugar de origen, Charlie se deslizó por el suelo hasta el lugar donde estaba Calvin y bueno, por supuesto que estaba Calvin en pie y completamente en shock, ¿no? Mientras Charlie también trataba de hacer reaccionar a Calvin, escuchó el zumbido producido por la nave y bueno, pues se dio la vuelta en el momento en el que ésta se elevaba y desaparecía. Charlie además declaró que mientras observaba cómo la nave se elevaba, un mensaje se cruzó, digamos, por su mente. Somos pacíficos, dice, y no queremos hacerte daño, ¿no? Eso es el mensaje que se le cruzó a él por la cabeza, ¿no? Cuando veía que se alejaba la nave. Aunque bueno, después de esta experiencia, no sé, bueno, pacíficos entran muy fuerte, ¿no? No sé, por lo menos que le invitan a una copa primero. Bueno, pues Charlie y Calvin, aún presa del pánico, tomaron la decisión de informar de lo acontecido a las autoridades militares de la zona. Hicieron una llamada telefónica desde un teléfono público, vamos, a la base aérea de Kistler, que estaba ubicada a unos 50 kilómetros al este del lugar en el que se encontraban, ¿no? Charlie le relató lo ocurrido a la operadora telefónica de la base aérea para pedirle que lo comunicara, ¿no?, con la persona indicada, pero la operadora le dijo pues que ellos no se encargaban de este tipo de cosas y que bueno, pues que tenía que comunicarse con el sheriff del condado, ¿no? El sheriff del condado de Jackson, Fred Diamond, y el capitán Glenn Ryder recibieron a Charlie y a Calvin y los interrogaron por separado durante varias veces, ¿no? Al parecer el sheriff, pues a pesar de los testimonios de Charlie y Calvin, bueno, pues a pesar de que encajaba perfectamente, pues no terminaba de creerse esta fantástica historia, ¿no? Pues yo creo que algo muy normal en una persona, porque muy extraño, desde luego. Y bueno, pues lo que decidió es tenderles una trampa para desenmascararlos. Uno de los cuartos de las oficinas del sheriff tenía micrófonos escondidos para grabar interrogatorios. Y bueno, pues lo que hizo el sheriff Diamond es llevar a estos dos amigos a este cuarto en el que tenían los micrófonos escondidos, activó la grabadora y les hizo un tercer interrogatorio. Después del interrogatorio, todos los oficiales abandonaron el cuarto y dejaron a Calvin y a Charlie solos. Entonces los amigos empezaron a hablar, ¿no?, a conversar sin saber que estaban siendo grabados, ¿no?, o por lo menos supuestamente no sabían que los estaban grabando, ¿no? Esta fue una grabación que hay que comentar también que terminó de convencer al sheriff Diamond y a otros investigadores como a Joseph Allen Hynek y a James Harder de que, bueno, pues de que Charlie y Calvin estaban diciendo la verdad, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo aquí un vídeo, pero lo voy a abrir desde aquí para evitar líos, en la cual pues la grabación secreta de Pascagoula está disponible para poder escuchar y bueno, está en inglés, pero hay subtítulos yo creo lo suficientemente grandes para que lo podáis leer, así que bueno, vamos a ver qué contaban, ¿no?, en la intimidad de estos dos amigos. Se lee bien. Como veis, pues, toda la historia previa. Toda no parte.
ahondan muchísimo más de lo que vamos a hacer en esta conferencia, por supuesto. Pero está muy bien, yo lo recomiendo porque bueno, luego también tocan un poco de sociología del caso, ¿no? Y toda la historia que ocurrió después de ello, ¿no? Con el libro que también sacó Hickson, si no me equivoco. Bueno, Hickson falleció ya hace unos cuantos años y la verdad es que habría muchas cosas que contar de Pascagoula, ¿no? Por supuesto, al igual que de Manises, que hemos comentado antes, o al igual del caso de Luis Carballo, que es el que vamos a tocar ahora, ¿no? Pero
Digamos que esta ponencia se trata más bien de hacer una comparación, ¿no?, entre casos antiguos y casos actuales. Luis Carballo, 4 de noviembre del año 1970, nos encontramos en unas maniobras conjuntas con la USAF, con las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, a plena luz del día. 2 pilotos de caza, por supuesto, españoles, protagonizan quizás el mejor caso OVNI de nuestra historia. Y digo quizás porque es un caso en el que están de acuerdo Ballester Olmos, Benítez y Carballal. O sea, que si están de acuerdo estos tres tiene que ser cierto. Yo cuando oigo a Carballal hablando de este caso de Luis Carballo, él siempre dice que Benítez y Ballester Olmos están de acuerdo y que para él eso ya es superior, ¿no? Pues para mí si están de acuerdo los tres, ya ni te cuento. La cosa es que cuando el radar militar detecta un eco no identificado, piden al capitán Carballo, hoy comandante de Air Europa, y al capitán Sáez Benito, que posteriormente también sería coronel del Ejército del Aire, que intenten identificar este objeto. Luis Carballo dice que les resultó imposible, ¿no? De hecho, dice que vieron una especie de huevo de aspecto metálico que tenía una capacidad aeronáutica, pues obviamente muy superior a sus sables, ¿no?, a sus aviones. Dice que cuando intentaban poner el morro hacia él, les overchutaba colocándose detrás de ellos, ¿no? Dice que era imposible despegárselo y además 2 radares confirman su presencia, ¿no?, confirmaron su presencia. El expediente oficial sobre este caso misteriosamente desaparece en la desclasificación OVNI del Ejército del Aire Español, que se realizó en los años 94, si no me equivoco, sí, 94. Pues casualmente este caso desaparece. De hecho, hay un libro muy interesante que sacó El Ojo Crítico, que se llama UFOLeaks, en el que aparecen una serie de notas y tal, ¿no?, que no se publicaron en esos archivos desclasificados, y en el que aparece el caso de Luis Carballo. Además dice, aparece una nota al lado que pone falta expediente. Yo no sé si se perdería o lo perdería de alguna manera, no tengo ni idea, yo tampoco me voy a meter en eso. Nos vamos a Bertre, a Toulouse. Este es un caso del GEIPAN. El GEIPAN es el grupo que yo estoy pidiendo en España. Me encantaría que hubiera un GEIPAN en España, porque es un grupo de investigación que investiga el fenómeno OVNI con el apoyo del gobierno, con una serie de medios de los que aquí no nos podemos hacer ni la idea, y que investigan con una rigurosidad envidiable completamente, ¿no? Vamos a comentar un par de casos del GEIPAN, más que nada porque yo creo que igual pueden ser desconocidos, ¿no?, para el público en general, y además son difíciles de traducir, por lo menos para mí, ¿no?, que no se habla francés. Y he tenido que tirar de Paqui Benito, de mi amiga, para que pueda traducirme estos casos, ¿no? El GEIPAN, una de las tantas cosas que hace muy bien es realizar una serie de clasificaciones, ¿no? Ellos clasifican desde la letra A hasta la D, en la que luego se subdividen de 1 y de 2, la clase de casos que se encuentran, ¿no?, pasando desde la A y B, que serían casos explicables, pues como algún fenómeno astronómico, un objeto volante identificado, y luego llegando a la C, donde, bueno, pues digamos que falta algún tipo de prueba para poder llegar a alguna conclusión, y luego la D1, en la que nos encontramos una serie de pruebas ya bastante de peso para poder explicar este fenómeno, o por lo menos acercarte a una posible respuesta, y el D2, que es, pues bueno, tenemos un montón de datos y no hemos conseguido dar explicación. O sea, esto es expediente X totalmente, ¿no?, el D2. Bueno, pues el 4 de septiembre de 1989, como decíamos, en Bertre, en Toulouse, nos encontramos de un caso de clase D, de 1 en este caso, sobre las 4:30 de la madrugada. El señor, que ellos denominan X, porque el GEIPAN no suele utilizar los nombres, o sea, no suele publicar los nombres de los testimonios de los casos, aunque en la prensa sí que se difundió, por supuesto.
Pues este señor se revuelve en su cama cuando de repente es despertado por una intensa luz que pasa a través de las persianas medio cerradas. Este señor se levanta y pues constata que hay un haz luminoso intenso que ilumina pues, el campo que está más abajo, ¿no? Sale de su casa, va hacia el campo y se vuelve para ver de dónde procedía pues, este haz de luz, ¿no? Y observa pues, la presencia encima de su casa de un fenómeno luminoso en forma de botella de gas que se apaga algunos segundos después. Bueno, pues esta investigación, incluso la policía llegó a investigar este caso, porque por lo visto tuvo muchísima repercusión, ¿no? Mencionaron que había una presencia de trazas de tejas quemadas sobre el tejado de la casa, y el SEPRA, que es el nombre de Heipan a partir de 1986, si no me equivoco, procedió a una investigación completa sobre estos lugares, empleando bueno, pues medios pesados, incluso helicópteros, y bueno, ahí veíamos los recortes de prensa también, ¿no? Los helicópteros del SEPRA, en este caso, el Heipan, y bueno, pues realizando condiciones, bueno, pues, o sea, realizando extracciones de muestras de musgo, de tejas, etcétera, etcétera. La cosa es que de momento no han encontrado ningún tipo de explicación a este caso. Luego nos vamos al vuelo AF3532, el 28 de enero de 1994. Seguimos en Francia, otro de los casos del Heipan, otro caso de uno. Y bueno, pues en este caso nos encontramos con la tripulación de un Airbus de Air France en la ruta entre Niza y Londres, que observa un fenómeno aéreo no identificado por encima de la región parisina. En el mismo momento, los radares militares de la defensa aérea registran una pista no identificada cruzando la trayectoria de este avión. El fenómeno desaparece visualmente y de las pantallas del radar en el mismo instante. En el momento de la observación, el controlador aéreo rellenó el formulario de SEPRA, del Heipan en este caso, que bueno, viene siendo lo mismo. Para que veáis que allí, incluso cuando se produce un avistamiento, realizan un informe y lo mandan para que lo investiguen. O sea, esto sería interesantísimo, ¿no? Para los que nos dedicamos a indagar, ¿no? A estudiar estos fenómenos, pues que directamente que nos llegaran los testimonios. Eso sería ideal, no tener que buscarlos, ¿no? Pues en este caso rellenaron este formulario para el SEPRA y lo transmitieron a sus servicios según el procedimiento oficial, ¿no? que en vigor en ese momento. Los testigos, que obviamente son pilotos en este caso, no reportan su observación en el acto, pero en 1997, mientras que el caso es citado en la prensa, hacen un informe oficial de la policía y el servicio de peritaje de fenómenos raros aeroespaciales, que viene siendo el SEPRA, como decimos. El 28 de enero de 1994, el comandante X, porque como os digo no dan los nombres de los testimonios, y la copiloto Y, a los mandos del Airbus A320-111 de Air France, haciendo, pues, como decíamos, la ruta Niza-Londres con 24 pasajeros a bordo. A la 1:14, el vuelo AF3532 sobrevuela la región de Colomiers, en Saint-Net-Mar, perdóname en francés porque si el inglés lo llevo mal, el francés ya ni te cuento, a una altitud de 39.000 pies y a una velocidad de 350 nudos. La visibilidad dicen que era en ese momento excelente, 100 o 150 millas náuticas, con una cobertura parcelada de alto cúmulo. Bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en este tipo de detalles, ¿no? El jefe de los azafatos, entonces presente en la cabina de pilotaje, señala un fenómeno sobre la izquierda del aparato, ¿no? Que parece ser una especie de globo meteorológico, dice. El piloto que ve el objeto a su vez, pues piensa en primer momento que se trata de un avión en viraje, ¿no? En 45 grados de inclinación. La copiloto se levanta del asiento y se coloca detrás del asiento del piloto, donde observa igualmente este fenómeno. Rápidamente el piloto y los otros dos miembros de la tripulación concuerdan en constatar que lo que ven no se parece en nada a lo que ellos conozcan, ¿no? La excelente visibilidad permite también al comandante estimar, mejor dicho, que el fenómeno está a una altitud de 35.000 pies, a una distancia de 25 millas náuticas, y bueno, pues teniendo en cuenta el diámetro aparente, también deducen que el objeto es de gran tamaño, ¿no? Los tres testigos son impresionados por los cambios de forma del objeto. Según el piloto,
El fenómeno aparece en principio bajo el aspecto de un disco rojo, oscuro, antes de transformarse en una especie de lentilla. Después desaparece sobre la izquierda del aparato de una forma casi instantánea, como si hubiera hecho invisible, como si se hubiera hecho invisible pues, de repente, ¿no? Súbitamente. En palabras de él, ¿no? Dice que este objeto parecía ser un gigantesco disco que hemos podido ver bajo varios ángulos. Cuando lo hemos dejado atrás del aparato, lo he visto hacerse transparente y desaparecer sin moverse. Eso comentaba. Según el testimonio de la copiloto, el fenómeno apareció como un disco castaño oscuro, cambiando de forma constantemente, yendo de una forma gruesa a una forma cada vez más delgada, para tomar finalmente el aspecto de una especie de flecha, antes de desaparecer en el sitio o de alejarse a gran velocidad, ¿no? En palabras de ella, pues dice que yo no sé si el objeto realmente desapareció o se alejó súbitamente a una velocidad tan vertiginosa que el efecto visual ha sido el mismo para nosotros. El copiloto, bueno, la copiloto precisó que en el momento de la aparición y desaparición los contornos eran netos, mientras que en la fase intermedia estos estaban borrosos. Una observación que dura 1 minuto, además, y bueno, pues lo cierto es que este caso también, que nos quedamos con muchísimas cosas que se podrían contar, ¿no? Y me voy a saltar toda la investigación de después porque es que ya decimos que esto es para hacer una especie de comparación, ¿no? Y nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, lo cierto es que los datos que recaba luego el GEIPAN dejan entrever de que hay una pequeña posibilidad de que aquello fuera otro tipo de objeto totalmente identificable. Dicen que la traza de radar que se detecta en ese momento no coincide por 1 minuto. Esto yo ya no sé, ahí no me meto porque no tengo ni idea de cómo funcionan los radares y no sé si a lo mejor es que tarda 1 minuto en llegar la señal, ni idea, no tengo ni idea. Y bueno, lo cierto es que bueno, pues el GEIPAN lo clasifica como clase B1 y bueno, pues ahí está, ¿no? Es un caso bastante interesante de conocer porque suele ser bastante desconocido, ¿no? Aquí en España. Ahora nos vamos a la ufología moderna. La pregunta que muchos se hacen en nuestro tiempo es si se ha avanzado en la investigación OVNI durante estos años, que yo también me la hago, ¿no? Bueno, yo personalmente, y solamente en mi opinión, pienso que sí que se ha avanzado, ¿no? Pienso que hoy en día disponemos de mejores herramientas para resolver casos de ovnis, de objetos volantes no identificados. Creo que la tecnología nos permite conocer datos que décadas atrás eran imposibles de saber, ¿no? Por ejemplo, pues al ver una luz en el cielo podemos saber si se trata de un avión o de un satélite o de algún fenómeno astronómico, ¿no? Con tan solo 2 toques de móvil, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el Flight Radar 24 que nos indica cualquier vuelo comercial, ¿no? Que no sean, obviamente cazas no entran dentro de ello, ¿no? Pero cualquier vuelo comercial que se esté produciendo en el planeta nos indica dónde está situado el avión, la trayectoria que ha realizado, qué clase de avión es, la compañía aérea, si va con retraso. Vamos, que falta que te diga, no sé, si el piloto ha comido bien o ha comido mal. Y luego pues tenemos el Google Sky Map, por ejemplo, que esto nos viene muy bien a la hora de reconocer Venus, ¿no? Que tantas veces ha llevado a confusiones de ver un objeto extraño en cualquier sitio y poder apuntar simplemente con tu móvil y decir, ah, mira, pues es que aquel objeto que veo que brilla tanto es Venus. Claro, si se mueve ya, entonces ya no sé, vamos, si es Venus o no. Bueno, la cosa es que es cierto que hoy en día pues, se conocen también muchos menos casos de los que se conocían anteriormente, pero también es cierto que la cobertura mediática que tenía el fenómeno OVNI en los años 70, 80, 90, pues era otra, no era la misma que tenemos hoy en día. En este caso, pues también los medios de comunicación hacen flaco favor a la investigación del fenómeno, de los fenómenos OVNI, ¿no? Sin ir más lejos, nos vamos al 6 de enero de este año 2014, nos vamos a Bremen, Alemania. Un ovni sobrevuela el aeropuerto de Bremen durante 3 horas, o al menos eso dicen los periódicos. Bueno, aquí estamos teniendo unos cuantos reportes de prensa, ¿no? Prensa española, prensa europea, prensa alemana, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que el objeto estuvo presente realmente
no durante 3 horas, sino durante 15 minutos. Lo que sí duró fue 3 horas fue el cierre del aeropuerto de Bremen, ¿no? que bueno, pues ya como medida de seguridad, al avistar un objeto volador no identificado, pues se cerró el espacio aéreo no se permitió que aterrizara ni despegara ningún avión del aeropuerto de Bremen, ¿no? En este caso también, no solo los medios de comunicación, sino las redes sociales también juegan un papel especial, ya que la noticia pues empezó a volar por la red y mucha gente pues empezó a decir que también estaban viendo este ovni de Bremen, ¿no? Lamentablemente todos los testimonios se equivocan en este caso, ya que tras la investigación de este ufólogo alemán, como es Dennis Kirstein, que lo tenéis aquí, otro nombre ahora en este caso alemán, que yo ya sabéis que ya alemán, inglés y francés, mal, el castellano y el catalán no me sacáis. Pues la cosa es que, bueno, Dennis pues realizó una gran investigación, diría yo, en la que se supo, en la que llegó a saber que la mayor parte de los avistamientos fueron aviones o helicópteros. También hubo gente que se dedicó a falsear vídeos del supuesto avistamiento de Bremen, que esto tiene tela también. Bueno, de todas maneras, está bastante puesto en boga, ¿no? Lo de inventarse casos ovni, ponerlos en YouTube y decir, mira, esto pasó esta noche, pero bueno. La cosa es que bueno, pues se dedicaron a publicar este vídeo en YouTube, un vídeo que luego además veremos, atribuyéndolo al caso del ovni de Bremen, incluso publicándose en periódicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí atrás tenemos una portada de La Vanguardia, bueno, una captura de la página web de La Vanguardia, en la que además acompañan esta noticia del vídeo del supuesto ovni de Bremen. Yo les digo a los compañeros de la Vanguardia que tendrían que haber investigado un poquito más en este caso, porque han puesto una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, la cosa es que lo que realmente ocurrió aquel día de enero fue que el control aéreo del aeropuerto divisa en su radar primario un objeto sin identificar en los alrededores. Tras esto, uno de los controladores observa con sus prismáticos que un extraño objeto volador se situaba prácticamente estacionario en el cielo y a relativa baja altura. Como medida de seguridad se cierra, como hemos dicho antes, el espacio aéreo de la zona, impidiendo cualquier tipo de aterrizaje o de despegue de aviones. Seguidamente se informa a la policía, quien a su vez manda helicópteros a sobrevolar la zona en busca de este ovni sin éxito. 2 policías que se encontraban junto al estadio Weser, el estadio del equipo de fútbol del Werder Bremen, ven unas luces que para ellos son extrañas. Están influidos por el aviso del ovni, ¿no? Ellos acaban de recibir el aviso de que hay un extraño objeto volador sobrevolando el cielo de Bremen. Ven una luz que no logran identificar y lo asimilan enseguida con que ellos lo que han visto es el famoso ovni de Bremen, ¿no? El que se ha hecho famoso en 2 minutos. Pero realmente pues aquello era un avión de Lufthansa. Es un fallo bastante garrafal, pero bueno, también hay que entender, ¿no?, que la situación en la que se encontraban, de una noticia, de una alerta que no suele ser usual, ¿no?, que haya un objeto volador no identificado en el cielo de tu ciudad y que de repente te avisen a ti siendo policía y digas, oye, ¿y no lo voy a identificar eso? Pues tiene que ser el único. Pues bueno, también hay que entenderlo, ¿no? La gente del aeropuerto también, pues al verse inmersa en toda esta situación, comienzan a teclear con el móvil y a publicar que el ovni está paralizando el aeropuerto de Bremen. La noticia pues empieza a viralizar y comienzan los malos entendidos, ¿no? Así como los vídeos que decía antes del supuesto ovni de Bremen, que realmente pues son los vídeos de un ovni de Kansas, Estados Unidos, un supuesto ovni que se grabó en Kansas, en Estados Unidos, y no en el año 2014, sino que además era en el año 2012, ¿no? Y bueno, pues este vídeo empieza a circular por todos los sitios. Mira, además aquí, fíjate, 7 de enero, UFO Bremen, nada que ver. El ovni o el objeto volador no identificado, pues fue grabado en el año 2012 en Kansas y circula por la red como el ovni de Bremen. No sé cuántas descargas habrán tenido, o bueno, cuántas visitas, pero me parece que era una auténtica barbaridad, ¿no?
bueno, ya el lucro además está ahí porque se pueden monetizar los vídeos y la picaresca no solo está en España, sino está también en otros países. O sea que bueno, pues alguien aprovechó pues este vídeo y dijo, bueno, pues la vamos a colar, ¿no? Y como si fuera el Omni de Bremen. Bueno, esto dura 6 minutos. No sé si este vídeo bueno, si está trucado o si es real, la verdad. En este caso lo que me interesaba era, pues bueno, mostraros que este vídeo pues no es el que se adjudica, bueno, es el que se adjudica, pero no es realmente de Bremen, ¿no? En este caso. Vamos a ver si vuelve esto a su sitio. Vale. Bueno, después de 3 horas del cierre del aeropuerto, o sea, pasadas, transcurridas esas 3 horas, se vuelve a abrir el aeropuerto, todo vuelve a la normalidad, pero ese cierre de 3 horas, como decíamos, provoca que después la gente piense que este ovni ha estado durante 3 horas presente ahí en este cielo, ¿no? Y no los 15 minutos que realmente fueron. Tras todas las indagaciones, se llega a la conclusión de que el ovni de Bremen realmente pues fue un multicóptero, un dron, como se conoce ahora mismo, de aeromodelismo que se hizo volar en una de las zonas cercanas al aeropuerto, ¿no? La policía, pues tras sus pesquisas, además, llegó a la misma conclusión que Denis, y así consta pues también en un comunicado de prensa que ellos realizaron pues recientemente, ¿no? Importante además es que muchos de estos ovnis que veía la gente pudieron ser resueltos gracias a las nuevas tecnologías, y esto me parece interesante, ¿no? De hecho, pienso que en este caso, pues bueno, en este caso se hubiera hecho, personalmente yo creo que se hubiera hecho mucho más famoso hace 20 años que hoy en día, ¿no? Que se ha podido solucionar enseguida gracias a las nuevas tecnologías. Gracias a flyradar24.com, que es una página web que ya os comentaba antes, además también tiene aplicación móvil, se pudo saber que en las direcciones que miraba la gente al supuesto ovni, y me refiero a la gente de la calle, no al controlador, coincidían en hora y lugar con otros vuelos que se encontraban cerca del espacio aéreo de Bremen, obviamente sin poder aterrizar. Y además esperando confirmación, ¿no? Para poder aterrizar o mandándolos a otro aeropuerto, ¿no? Donde pudieran aterrizar allí. También es cierto que el número de casos ovnis sin explicación se ha visto reducido debido a la mayor facilidad, como decía, para resolver los avistamientos, ¿no? Y que la espectacularidad de los casos es bastante menor que la que teníamos en el siglo pasado, ¿no? Vamos a conocer una serie de casos actuales. Vámonos a la residencia de Carlos V, a Granada, 13 de agosto del año 2007. Pero antes de eso, volver a comentar que, como decíamos, la espectacularidad de los casos actuales, salvo el de Bremen, yo diría, pero que, como habéis visto, pues ya fue resuelto, pues diría, dista mucho de los casos como Manises, ¿no? Que teníamos en el pasado. Obviamente tampoco es que Manises se produjera todos los fines de semana, ojalá, nos encantaría, pero sí que es cierto que la serie de casos que ocurrían en aquella época, bueno, pues estaban dotados de una magia que hoy en día pues no llegamos a tener, ¿no? Y lo cierto, bueno, pues es que sobre todo hay 2 detalles que son muy significativos y que diferencian muy bien los clásicos de los modernos, ¿no? Que es, por un lado, y esto lo hemos comentado mucho entre los compañeros, la ausencia de objetos que se produce hoy en día. Ya no se habla de objetos vistos en el cielo, o prácticamente no se habla, yo creo un 95% de los casos, por no decir un 99%, en los que no se ven objetos, sino que en este caso son luces, y además la falta de encuentros del tercer tipo. Después vamos a analizar también todo esto, pero antes, bueno, vamos a conocer algunos casos, como decía, ¿no? Nos vamos al 13 de agosto de 2007, residencia Carlos V, Granada, la madrugada del 13 de agosto del año 2007, a las 6:15, en JL, que no puedo decir su nombre, no es el de Mundo Desconocido, tranquilos. Se encontraba en la residencia, pues como decimos, universitaria Carlos V, en Granada, mirando pues una lluvia de estrellas que se estaba produciendo. Cuando vio desde su ventana
una serie de luces tenues de color blanco azuladas en formación aparentemente triangular. Y además lo vio durante unos 5 o 6 segundos. La velocidad de la supuesta formación era mayor que la de un avión y al ver las luces le parecía una especie de bandada de pájaros. Estos casos, son casos que nunca he contado, o por lo menos desde mi punto de vista, porque son casos que he recogido yo, ¿no? de gente que me ha comentado pues estos avistamientos, ¿no? No he realizado una investigación en profundidad de todos ellos, ojalá, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo. La cosa es, como decíamos, vamos a tratar de comparar las dos épocas, ¿no? Ahora nos vamos al Cerro de las Antenas, a Cuenca, al 7 de julio del año 2012, he puesto aquí, pero realmente era 2013, como me han confirmado el dato hace un momentito. La noche del 6 al 7 de julio de 2013, como decíamos, aquí el presente Jesús Ortega, acompañado de 2 personas más, vieron sobre el Cerro del Socorro unos 5 objetos parecidos a faros de coche. El fenómeno era intermitente, cambiando la intensidad y la posición. En algunos momentos veían alguna luz moviéndose y en otros aparecían instantáneamente. Bueno, ya digo que habría que hablar más, habría que investigar más, pero bueno, ahí está el caso, ¿no? Era un ovni en ese momento y bueno, de momento no sé si sigue siéndolo o si ya lo ha identificado Jesús, pero bueno, ya me lo contarás. Nos vamos ahora a mi tierra, Alicante, a las cercanías del aeropuerto. El 19 de julio del año 2013, parece ser que el 2013 tuvo su aquel. Bueno, pues a eso de las 4 de la madrugada, si no me equivoco, pues AM, tampoco puedo decir su nombre, se encontraba en el parking trabajando, en un parking de allí de los que hay en el aeropuerto, ¿no? Que además tiene, pues, sabéis que hay en la cercanía de los aeropuertos siempre hay rentacart y parkings, bueno, pues en un parking. Se encontraba trabajando sobre las 4 de la madrugada cuando vio una luz de color anaranjado que cambiaba de intensidad, aclarándose y acentuándose su tono. Iba a dirección a Alicante. Bueno, sabéis que el aeropuerto de Alicante está en el Altet, que es un pueblo que está muy cerquita, bueno, unos 10 kilómetros de Alicante. Y bueno, pues esta luz se iba moviendo en dirección a Alicante, realizando una serie de extraños movimientos en zigzag. A veces desaparecía y volvía a aparecer delante o detrás de su posición. Y el avistamiento duró aproximadamente unos 3 minutos. Es curioso también el detalle que me comentaba la testigo, que sintió la necesidad de mirar al cielo cuando justo se encontró esta extraña luz, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Esta me gusta llamarla el ovni del terror. Y no es porque haya causado pánico el ovni, sino porque se produjo en San Martín de Montalbán, en Toledo, el 18 de agosto del año 2013 también. Y se produjo en una de las casas rurales de temática de terror, ¿no? de horror, ¿no? que hay por allí. Esta historia me la contó, pues bueno, un buen amigo, vamos, como mi hermano pequeño, lo considero. Es militar del Ejército de Tierra y bueno, pues estaba con su chica pasando la noche allí, pues pasando miedo, por supuesto, sin dormir, porque tenían que realizar además una serie de pruebas, vamos, todo muy divertido, que ya tenemos que hacer una quedada para ir para allá todos. Y bueno, pues parece ser que en una de las pruebas en las que tenían que salir a la calle, bueno, y a los alrededores, pues bueno, pues este chico, Ángel, mira hacia el cielo y se encuentra pues una especie de luz blanca intensa que realizaba movimientos en zigzag, como una especie de serpenteo, y que tenía pues el tamaño de una estrella de gran luminosidad. Irene, su chica, también lo ve y bueno, pues ahí queda el caso, ¿no? La verdad es que cuando me lo comentó el año pasado, bueno, pues me llamó la atención, ¿no? Sobre todo estos movimientos en zigzag, ese serpenteo, que bueno, que consta, ¿no? De creer de algún tipo de objeto terrestre que pueda ser, pero bueno, oye, todo esto hay que investigarlo, por supuesto. Vamos con el siguiente, la luz de Cuenca. Este es un caso recogido, bueno,
ocurrió en el año 2009, pero bueno, pues lo recogí hace muy poquito, hace un par de semanitas. A las 14:55 del 19 o 26 de junio del año 2009, no recuerda cuál de los dos días era, si el 19 o el 26, Samuel Pérez, que además también estaba presente en el avistamiento que tuvo Jesús Ortega, que hemos comentado antes, en el Cerro de las Antenas, bueno, estaba trabajando a las afueras de Cuenca, salió de su oficina para fumarse un cigarrillo. En ese momento ve una línea vertical con forma lenticular, con una luminosidad blanca, como el reflejo de algo metálico. Eso piensa él al principio. Bueno, cuando me contó esto, pues digo, ya está, ya tenemos objeto, por fin. Dice que hacía un recorrido hacia el noroeste, cuando desaparecía, y volvía a aparecer en el sureste. En ese momento se dio cuenta de que aquello no era un objeto, sino que era una luz. Me interesa también, además, porque esto ocurre por la tarde, ¿no? Estamos acostumbrados a ver luces de noche, pero luces por la tarde me parece interesante comentarlo, ¿no? Bueno, pues dice Samuel que se dio cuenta de que aquello no era ningún avión tampoco, ni nada por el estilo, ¿no? Esa luz, dice que de repente emitió dos destellos seguidos, uno por encima del otro, o sea, uno por encima y por debajo de esta extraña luz con forma lenticular, y eso hizo pues que Samuel se fuera a buscar a sus compañeros de trabajo, ¿no? de oficina, ¿no? Que salieron a verlo también, ya que quería pues también, obviamente, más opiniones sobre este fenómeno, ¿no? Él es interesado en estos temas y bueno, pues claro, dice, voy a ver qué me dicen también mis compañeros, a ver si es que soy yo que estoy sugestionado, ¿no? Y como me interesan estos temas, ya estoy viendo un ovni. Bueno, pues la cosa es que dos de sus compañeras, pues bueno, se quedaron a ver lo mismo que estaba viendo él. Samuel también comenta que sintió que el objeto reaccionaba a sus pensamientos, porque en el momento en el que pensó que aquello era un objeto, se detuvo y realizó los dos destellos fogonazos que hemos dicho antes, ¿no? El fenómeno el avistamiento duró unos 15 minutos aproximadamente, hasta que la luz de repente empezó a aumentar de intensidad. Esta vez el color azul creció en forma como unas 4 veces lo que era antes y desapareció. Luego nos vamos ya, bueno, vamos a ir terminando, yo creo, porque sí, vamos a ir terminando. Y bueno, pues tocar simplemente una serie de matices, ¿no? de los casos OVNI. Hemos visto que varios casos en los que hay por tónica general que todas son luces, ¿no? O sea, hemos visto que en estos casos nuevos, por tónica general, todos los casos hablan de luces. De hecho, hay otros casos más también que conozco y son luces, quitando otro caso que sí que conocí, que por cierto me acordé hace un par de semanas, gracias aquí al compañero José Luis, porque cuando estábamos grabando Tras los Límites allí en Madrid, pues porque no me acordaba de ese caso, y digo, anda, si yo también tengo un caso de objeto, y sí, fue un objeto lo que se vio allí. Pero bueno, como os digo, pues es una mínima parte, ¿no? Un mínimo porcentaje de casos que son objetos, la mayoría son luces, por no decir, ya te digo, por lo menos de los que yo conozco, ¿no? A lo mejor hay casos que no conozco, por supuesto, no los voy a conocer todos, ojalá. Pero bueno, también nos encontramos con que no se producen objetos, o sea, encuentros del tercer tipo. No conozco ningún caso y conozco a compañeros que también se dedican a estudiar, a indagar en estos fenómenos, que tampoco han recogido ningún caso de encuentro del tercer tipo desde el año 2000 hasta el 2014, digamos, ¿no? De la ufología moderna, como estábamos diciendo antes, ¿no? Vamos, si conocéis alguno, me encantaría que me lo contarais. Es cierto también que la fenomenología hoy en día es muy fácil de falsificar, con una tecnología que cada vez nos permite realizar mejores montajes que consiguen engañar pues, a muchísimas personas, ¿no? Pero bueno, además es gente, también, es que no me gusta decirlo, pero claro, engañan a gente que no tiene tiempo o no quiere realizar una investigación sobre este objeto que está viendo, sobre este vídeo que está viendo extraño, etcétera, ¿no? Porque bueno, no hay más que ver YouTube y la cantidad de falsificaciones que hay pues es inmensa. Vamos a ver uno de ellos antes de despedirnos, uno de los vídeos. A mí me gusta mucho este vídeo, que además han dicho que estaba en Tahití, han dicho que estaba en Haití, han dicho que estaba en 20.000 sitios.
Y a mí me encanta este montaje, es un montaje obviamente, no es un ovni real que quisiéramos. Y en este caso no sería ovni, esto parece totalmente una nave extraterrestre, una nave de alta tecnología, ¿no? Aunque sea terrestre. Pues este caso obviamente, como os digo, es un montaje, ¿no? Es una edición que se ha realizado muy buena, por cierto, a mí me encanta, vamos. Y además, por otro lado, hoy en día tenemos un factor que no teníamos antes, que es el factor dron. Algo que cada vez está pues, más en uso y que puede llevar a la confusión a muchísimos investigadores. Como sabéis, pues, bueno, los drones son aeronaves controladas a distancia, que bien pues, pueden servir al ejército, o bien también pueden servir aficionados al aeromodelismo, ¿no? Voy a dejar un vídeo un ratito de un dron y terminamos. Bueno, hoy os voy a enseñar el aerodrone volando en exteriores. Comprobaréis que es impresionante la estabilidad que tiene. Pulso el botón de despegue y veréis que él solo despega y se queda esperando a que yo le dé una orden de vuelo. ¿Veis? Que él se queda controlando su movimiento. Lo voy a traer un poquito más cerca para que lo veáis. Él autogestiona el vuelo a partir de la imagen que tiene debajo, se queda completamente parado esperando a que yo le dé órdenes de vuelo. Las órdenes de vuelo se las voy a dar simplemente pulsando en este botón, manteniéndolo pulsado. Al inclinar el iPad, él hará lo que yo le diga. Ahí veis cómo es súper ágil el movimiento. Voy a hacer que coja un poco más de altura. Muy ágil el movimiento, pero yo cuando suelto el botón se para inmediatamente y se queda esperando a que yo le dé una orden. De tal manera que es súper sencillo utilizarlo por un usuario inexperto, porque en el momento en que hay cualquier duda puedo soltar el mando y él se queda quieto esperando a recibir otra orden. Lo dejamos ahí, que dura 6 minutos el vídeo y tampoco es plan de que nos hagan un curso ahora avanzado de manejo de dron, ¿no? Pero bueno, lo que viene siendo, bueno, pues algo que nos puede llevar a equivocación, ¿no? Nos puede llevar a mucha equivocación, pues el poder bueno, pues tener un dron de estos, ¿no? Que realmente pues, tiene que ser una pasada controlarlo de ellos, ¿no? Pero puede llevar a muchísimas equivocaciones. Además, pues bueno, estos objetos se les puede dotar de luces, como habéis visto, de cámaras también, como tiene allí, incluso de una serie de acciones, de movimientos bastante extraños, ¿no? Que bueno, bastante extraños para que no lo conozcan, ¿no? Imaginaros, no sé, ayer hablábamos de Dionisio Ávila, del caso de los billares, una persona, pues bueno, con un nivel intelectual no muy alto, ¿no? De una persona de campo, ¿no? Como se les denomina, ¿no? Y claro, esa persona a lo mejor no sabe lo que es un dron, se encuentra aquello con un dron y dice, es un ovni, obviamente, ¿no? Pues bueno, pues es así, ¿no? Y ya no solo él, sino cualquier persona que puede llevarse a confusión con ello, ¿no? También, por otro lado, pienso que hoy en día pues, ha aumentado también las herramientas para analizar estos casos, ¿no? Pero también hay que aumentar los elementos, o sea, pienso que también aumentan tanto los elementos para poder crear fraudes o llevarnos a confusiones y las herramientas para analizar los casos, ¿no? Por lo que, como siempre digo, pues la mejor manera de poder separar el trigo de la paja es siempre siendo crítico, analizando todos los casos que se pueda, desde todas las perspectivas, aunar la investigación de campo con la de laboratorio, me parece primordial, y bueno, pues para así poder llegar algún día, quién sabe, a alguna conclusión, ¿no? Bueno, será difícil, pero bueno, pues por lo menos hay que intentarlo, ya que si no lo hacemos, nunca se sabrá. Y muchas gracias.
Yo no sé si habrá tiempo para preguntas, ¿cómo vamos? Sí. Te iba a preguntar, ¿el ovni de los billares, eso es un fraude? ¿Tiene algún viso de realidad? Pues mirad, ayer estuvimos hablando bastante, ¿no?, del caso Villares en la presentación del libro de Hay otros mundos pero están en este, un libro benéfico en el cual tenemos aquí a David Cuevas como coordinador del libro, como Antonio Luis Moyano, ¿no?, como uno de sus autores, y estuvieron hablando bastante. Luego además estuvimos comentándolo en el programa que realizamos. Yo te recomendaría que le preguntaras a David y a Antonio, que son los que conocen mucho más este tema, ¿no?, te van a poder ayudar mucho más que yo. No sé si hay alguna pregunta más. Todos a la vez no, ¿eh? Que me abrumáis. No, por lo menos lo dejamos. Vale. Sí. Es una duda con respecto al fenómeno OVNI que sí que tengo en relación a si hay casos en los que se pueda mezclar un poco todo lo que es el mundo de la parapsicología con este fenómeno, o que quede en duda si pudiera haber algún tipo de relación. Como poder puede haber todo tipo de relación. Es que depende del caso, ¿no? Obviamente, pues, como decía al principio de la ponencia, yo creo que hay que llamarlo casos, o sea, fenómenos OVNI, no solamente ceñirnos al fenómeno OVNI en singular, sino que hay varios tipos de casos de fenómenos, ¿no? Y hay algunos que pueden estar relacionados con otra serie de teorías que quizás a nosotros se nos escapan hoy en día, que pueden estar relacionados con la parapsicología, como pueden estar relacionados con la física cuántica o con cualquier otro tipo de teoría, ¿no? Incluso la de los visitantes extraterrestres, ya no lo sé. Pero sí que es cierto de que llegamos hasta un tope en el cual podemos explicar muchos casos. Yo creo que, como decía antes, hay muchos casos que podemos explicar hoy en día, pero hay casos que se nos escapan. Hay casos que se nos escapan y esos son los que, bueno, realmente interesan, ¿no? Y ahí, en esos casos en los que se nos escapan, que entre la parapsicología, pues mira, es que yo no te sabría decir, pues como puede, ¿sabes? O sea, por echarle ideas se pueden echar, ¿no? Pero vamos, no lo sé, no sé si se pueden relacionar o no. Hay ciertos investigadores que sí que dicen que muchos de los testigos OVNI previamente han tenido experiencias de tipo presuntamente paranormal. O sea, si hay una relación, es un asunto del que yo tuve conocimiento hace no demasiado tiempo y que desde luego sería interesante ahondar en el mismo, pero en respuesta a tu pregunta, según los datos que tengo por otros compañeros, sí que parece ser que hay una relación directa entre muchos de los testigos OVNI y ciertos temas que tienen que ver con la parapsicología. Gracias. Tenéis que haber dicho ese dato antes, ¿vale? Así con la ponencia. Pues va, muy mal. Donde la precognición todavía no lo... Yo, a modo anecdótico, quería preguntarte, ya que estamos aquí en la tierra de Jaén, en la que yo considero que hay el primer expediente aquí documentado, que fue un día 11 de junio del año 1430, en la que supuestamente se dice que fue una aparición mariana, que yo creo que no, y de hecho está documentado como tal. A colación de esto, y he visto aquí en la documentación que usted aporta aquí, veo mucho el número 11. ¿Qué relación tiene el número 11 dentro del fenómeno OVNI? Me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, bueno, por partes, lo de las apariciones marianas. Me imagino que también, digamos que te estás soltando la teoría, ¿no? La idea, ¿no? Me estás comentando de que las apariciones marianas puedan estar relacionadas con el fenómeno OVNI, ¿no? Yo personalmente como persona, válgame la redundancia, yo pienso que sí, que están relacionadas, pero no lo voy a afirmar, o sea, no te voy a decir sí al 100%. Es lo que yo pienso, no es lo que yo pueda demostrar, con lo cual no vale para nada, es lo que me quedo yo para mí, ¿sabes? Pero sí que hay teorías de otras personas, como Marcelino Requejo, por ejemplo, que editó un libro hace muy poquito de apariciones marianas, la respuesta definitiva de Sidonia, como me lo conozco.
porque me lo acabé hace muy poquito, ¿no? En la que también tenía otro tipo de teoría, ¿no? Que tampoco quiero destripar porque el libro es muy interesante de leer, pero se alejaba de los ovnis, ¿no? Sino que estaba relacionado más bien con el planeta Tierra, una especie de algo que hay en el planeta Tierra. Y luego, en cuanto al número 11, hombre, a ver, los casos que he comentado han coincidido también, ¿no? que son 11, ¿verdad? Casos ovnis hay muchísimos y en muchísimas fechas. En cuanto al 11, pues sí, lo que todo el mundo pues, conoce son los avistamientos, las reuniones, ¿no? que tiene allí en Montserrat todos los días 11, en Barcelona. Luis José Grifol, ¿no? con el grupo de personas que le siguen ya desde hace no sé cuántos años, pero muchísimos, ¿no? Y bueno, pues se reúnen todos los días 11 allí y sí que parece ser que ven cosas, pero que pueden ser atribuibles a fenómenos totalmente explicables, ¿no? Sí que sé que en alguna ocasión ha ocurrido algo bastante extraño no sé si a lo mejor Cuevas o Jesús se acuerda. Si era día 11 también la experiencia que tuvo Manuel. No. ¿No era 11? No, fue fuera de una de las convocatorias de Grifol. De hecho, Grifol comentaba, una de las cosas que hice muchas, cuando se le pregunta por qué lo hace los días 11, que una de sus inspiraciones fue el caso de la fecha de Manises. Coincidían 11 y bueno, lo vio como una señal para hacerlo los 11 y tal. Pues eso, entonces, no sé, quitando eso, otra relación con el 11, no, tampoco, de números creo que va a hablar María José por la tarde, que ella igual controla más, yo que soy de letras. No sé si hay alguna más o lo dejamos aquí además también, que si no nos vamos de tiempo, pero mogollón. Bueno, pues muchas gracias a todos.